A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En todas las culturas es posible que los niños prodigio pasen por esta vida sin pena ni gloria, porque los adultos no han sido capaces de descubrirlos. Por suerte, han existido pequeños gigantes con padres sensibles que supieron de su inteligencia y la pudieron potenciar. Uno de aquellos niños prodigio era el 14º hijo de una familia irlandesa, cuya gran alegría y riqueza eran los libros sobre ciencia. Era tal la inteligencia de este pequeño, llamado Robert Boyle, que a los 8 años ya era estudiante de secundaria en Eton, uno de los más prestigiosos y exigentes colegios ingleses de secundaria de todos los tiempos. Cuando apenas tenía 11 años, Boyle ya recorría toda Europa, buscando nuevos conocimientos sobre física, astronomía y química. Y antes de cumplir los 14 se encontraba en Florencia, estudiando los ensayos y los cálculos matemáticos de Galileo Galilei, muerto un año antes. Al regresar a Inglaterra, Boyle creó los Colegios Invisibles, que era un grupo de científicos que preconizaban una nueva, única y absoluta verdad cuando decían: la ciencia y solo la ciencia es la única filosofía. A Robert Boyle, niño prodigio, el mundo le debe estudios sobre los gases de la atmósfera y sobre evaporación de fluidos, la máquina neumática y la constitución de la materia. Alguien decía que una muestra de la incapacidad humana es estar frente a la grandeza humana y no descubrirla. Pero los padres de Robert Boyle fueron grandes cuando descubrieron la grandeza de su pequeño hijo, que estaba naciendo un día como hoy, 25 de enero de 1527. Y nacía para bien de la ciencia y la inteligencia. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Constitucional da paso a 2 tratados de cooperación militar con Estados Unidos. Caso de Paola Roldán, la Corte Constitucional niega recusación contra juezas. Con jueces reemplazarán a magistrados de la Corte Nacional de Justicia que terminan funciones el 3 de febrero. Los editoriales serán de Clever Mantilla, Cine mudo de narcos, Talía Flores, Conflicto armado y finanzas en rojo amenazan la dolarización. Noticias del día. Corte Constitucional da paso a 2 tratados de cooperación militar con Estados Unidos. El Gobierno Nacional podrá ratificar 2 tratados internacionales con los Estados Unidos enfocados en cooperación en seguridad y defensa una vez que la Corte Constitucional emitió este 23 de enero dictámenes favorables y concluyó que no requerirán de aprobación de la Asamblea Nacional. En la administración presidencial de Guillermo Lasso se suscribieron 2 documentos denominados Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas. Con el Acuerdo sobre actividades marítimas transnacionales ilícitas se pretende fortalecer la intervención de los 2 estados para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades ilícitas y se haría solamente contra buques sospechosos, incluidos aquellos sin nacionalidad. Serán la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos los que realizarán las acciones para prevenir, debilitar y suprimir el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito por mar de migrantes, la proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas y tóxicas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Sobre el segundo acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, se permitirá que el personal militar y civil de los Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio del Ecuador con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, tales como respuestas a desastres naturales y provocadas por el hombre. Actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y otras actividades mutuamente acordadas. Los dictámenes se aprobaron en una plenaria del 11 de enero con 6 votos a favor y 3 salvados en contra del dictamen de mayoría.
Caso de Paola Roldán. La Corte Constitucional niega recusación contra juezas. La Corte Constitucional del Ecuador negó un pedido de recusación de 2 representantes de una organización identificada como Provida contra 2 juezas de ese tribunal que deben evaluar la demanda de Paola Roldán para despenalizar la eutanasia en el país. Se niega el pedido de recusación. Así falló la Corte el martes 23 de enero a la impugnación presentada por María de Lourdes Maldonado y Pablo Proaño contra las juezas constitucionales Carla Andrade y Daniela Salazar. Maldonado y Proaño pertenecen a la organización Dignidad y Derecho, una fundación identificada con el movimiento Provida, opuesta al aborto y a la eutanasia. Los 2 activistas presentaron el pasado 11 de enero la recusación contra las 2 juezas al considerar que ellas han trabajado y serían supuestamente cercanas al abogado y académico Farid Simón, que patrocina a Paola Roldán, una mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica y que exige que el Estado le garantice una muerte digna. La Corte no aceptó como prueba unas fotografías captadas en una reunión en una universidad en la que las juezas aparecen con el letrado y con otras personas más. Una vez que la recusación ha sido negada, la Corte Constitucional puede continuar con el análisis del pedido de Roldán y emitir una resolución. El caso ha tomado notoriedad en Ecuador desde que Paola Roldán presentara el 8 de agosto pasado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144 del Código Penal ecuatoriano. El pasado 20 de noviembre, la Corte Constitucional celebró la primera audiencia del caso, en la que Roldán participó mediante una videoconferencia. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte con dignidad, señaló Paola Roldán. Con jueces reemplazarán a magistrados de la Corte Nacional de Justicia que terminan funciones el 3 de febrero. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines, que culminarán sus funciones el 3 de febrero del 2024, serán reemplazados por conjueces titulares de cortes provinciales. El anuncio lo hizo el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y aclaró que la designación de los conjueces se realizará vía concurso público de oposición y merecimientos y será el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura el encargado de organizar y asignar los despachos y la carga procesal que aún conocen los jueces que están de salida. Román además dijo que no está interesado en formar parte de la terna que eventualmente enviará la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al vocal principal del Consejo de la Judicatura. La nueva autoridad que se designe reemplazará a Wilman Terá, procesado como sospechoso por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. El Consejo de la Judicatura, que está a cargo de Álvaro Román, de manera temporal desde el 18 de diciembre del 2023, examina un mecanismo sobre la base del debido proceso para que Solanda Goyes asuma como vocal temporal en reemplazo de Javier Muñoz, que permanece bajo arresto preventivo por un caso de presunta obstrucción a la justicia. La decisión se adoptaría hasta el próximo lunes 29 de enero. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Calero, experto petrolero, para hablar sobre la posibilidad de aplazar el cierre del ITT. Escuchemos qué es lo que dijo. Mire, el presidente de la República puede hacer ese pedido a la Corte Constitucional, pero no debe. Una cosa es poder y otra cosa es deber. No debe hacer ese pedido porque simple y llanamente estaría aceptando un horror jurídico que se produjo, no digo error, un horror jurídico que se produjo en la consulta popular relacionada con el ITT. Permítame poner un símil, un ejemplo para que la audiencia pudiera apreciar de mejor manera mi tesis. Si a una persona le dijeran, si a mí me dijeran, preséntese en tal oficina con su abuelita y mi abuelita se murió hace 50 años, resulta imposible físicamente que yo cumpliera con esa que ya no constituye una obligación por la imposibilidad física que yo tuviera de llevarle a mi abuelita muerta hace 50 años. No existe ninguna tecnología en el mundo que permita resucitar a las personas. Para algunos espiritistas posiblemente dirían, no, vaya con el espíritu, su abuelita. No. Aquí se trata de que físicamente
es imposible que yo cumpliera con esa, entre comillas, obligación. Lo mismo sucede con el caso del ITT. En la pregunta que se formuló a los ecuatorianos decía, ¿está usted de acuerdo que el gobierno nacional mantenga el crudo del bloque ITT, del bloque 43 denominado ITT, bajo el subsuelo por tiempo indefinido? Bajo el subsuelo, que se mantenga el crudo del ITT bajo el subsuelo. Y más del 50% de la población dijo, sí, estoy de acuerdo, que el crudo del ITT se mantenga bajo el subsuelo, bajo el subsuelo. Pero, ¿qué resulta? Que el crudo está en el subsuelo. Bajo el subsuelo está el magma. Para poder trasladarlo bajo el subsuelo, habría que tener una tecnología que todavía no existe en el mundo. No hay tecnología posible para que pudiera cumplirse con eso. De tal manera que ese imposible físico de cumplir con esa consulta, con el resultado de esa consulta, simple y llanamente no genera ninguna obligación en ese sentido para el gobierno nacional. Es un problema de dicción en la pregunta que la inutiliza legalmente. Pero mire usted, y no solo eso, la imposibilidad física de dar cumplimiento a ese resultado de la consulta, sino que inclusive, el pronunciamiento estaría viciado. El consentimiento de la mayoría, de ese más del 50%, estaría viciado porque se le indujo a un error. Al preguntársele un imposible físico, se le indujo a un error, de tal manera que inclusive podría existir una causal de nulidad de esa consulta. Pero no vayamos tan profundamente y nos quedemos en otro que es tan lógico, es de lógica elemental. No es posible cumplir con el resultado de la consulta porque el crudo del ITT no se lo puede dejar bajo el subsuelo. Entonces, con esta premisa, simple y llanamente el presidente de la República debe notificar a la Corte Constitucional sobre esta imposibilidad física y, por lo tanto, asumir que no tiene ninguna obligación el gobierno nacional de cumplir con semejante despropósito. Por su parte, Alegría Crespo, educadora, también estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la inseguridad y la violencia, impacto en los niños y adolescentes. Veamos la nota. Me has preguntado si muchos estudiantes, padres de familia, están con miedo. Por supuesto, claro que sí, porque tenemos miedo a lo que nos podría dañar, tenemos miedo a lo desconocido. Y también el miedo hay que considerar que es una emoción muy contagiosa. Es decir, si tú ves a alguien asustado, no sabes qué le está pasando, pero te asustas también porque dices, aquí hay una amenaza. Así funciona el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro ante todo busca nuestra sobrevivencia. Entonces, ahorita lo que yo creo es que como padres, educadores, adultos, somos referentes, nos están viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos. Está muy bien ser precavidos, pero mantener la calma, porque te digo, hay muchas personas que post pandemia se han quedado con muchos estragos psicológicos y digamos, escenarios de este estilo potencian aún más estos ataques de pánico o episodios de ansiedad. Siendo madres, siendo padres, pues si estamos en esta situación es importante que nos vea un profesional porque la vida debe continuar justamente tomando los debidos recaudos. Ahora, ha sido una época en los últimos 4 años muy complicada para los chicos, sobre todo para quienes tenemos chicos en estos 4 años en plena educación, tanto primaria como secundaria. Porque lo primero, el nivel educativo, por más esfuerzos que se quiera hacer, por más tecnología, etcétera, no es lo mismo en casa que en clase. No es lo mismo recibir a distancia las disposiciones que estando ahí. Es decir, ellos van a salir sin duda con alguna carencia educativa. Sí, definitivamente, y no podemos negar una realidad. Sería utópico e idealista decir que no se ha afectado. Por supuesto se ha afectado. No solo, mira, el contenido o el conocimiento hoy en día está a la vuelta de un clic y de saber investigar las páginas apropiadas en la web, ¿no es cierto? Sin embargo, las destrezas del pensamiento es lo que busca la educación.
volver a un niño poco a poco en un gran pensador analítico, crítico, con resolución de conflictos. Entonces, eso es lo que posiblemente se ha estancado, porque para adultos y chicos es complejo mantener la atención a través de la pantalla por mucho tiempo. Tanto es así que las redes sociales están diseñadas para que dure la información lo que dura el movimiento del pulgar. Entonces, mantenerse en una sesión de clases por 45 minutos, por decirte, es complejo para cualquier cerebro, más aún para uno en desarrollo que necesita movimiento, interacción. No hay nada como la presencialidad. Nada, nada se puede comparar. El ser humano es un ser social que necesita esta interrelación. Lo que nos queda hoy como padres es decir, bueno, estoy formando a mis hijos de la mejor manera posible dentro de mis circunstancias, porque no tenemos control de esta situación y eso nos hace sentir impotentes y de alguna manera nos hemos convertido también en padres muy complacientes porque vemos que nuestros hijos están pasando por cosas que en nuestra niñez eran inconcebibles, no se podían siquiera visualizar que podía suceder. Entonces, esto nos conmueve, nos preocupa como padres y está bien que estemos preocupados, pero sí que tengamos el mensaje de formar chicos autónomos, chicos que sepan resolver conflictos, chicos que sepan cómo actuar frente a una crisis, chicos con los cuales se dialogue asertivamente, no se les oculte la verdad, se establezca un diálogo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué está pasando? A ver, yo te explico, vamos a investigar. Son también herramientas que van a formar seguramente una generación venidera, la generación Z, ¿no es cierto?, la que viene, con muchísimos más destrezas de pensamiento, de agilidad mental, de resolución de conflictos, a medida que nosotros como padres lo permitamos. En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Economía, habló sobre el costo del conflicto armado contra el terrorismo. Escuchemos lo que dice. Tal vez empezar indicando que el año pasado, el 23, el país cerró con un déficit cercano a los 6.000 millones de dólares, con atrasos superiores a los 4.000 millones, a lo que se suma más de 1.000 millones anuales que cuesta luchar contra el problema de la inseguridad. El tema de la inseguridad no es un tema temporal, no es un tema que se va a resolver en plazo corto. Por lo tanto, me parece que es un error optar por acciones temporales para un problema permanente. Que se lo maneje bien, pero eso no significa que esto se va a resolver en un plazo corto. Primer comentario. Segundo, cuando usted opta por acciones particulares, que porque los bancos ganaron mucho, entonces cobrémosles una contribución, o a las empresas de telefonía celular, o a las telecomunicaciones, o a lo que sea. Usted lo que hace es recibir recursos de una sola ocasión, lo que se puede poner en términos ilustrativos como un shot de liquidez, pero el ingreso del presupuesto del Estado no puede nutrirse de decisiones que sean por una sola ocasión. Requiere ingresos permanentes a lo largo del tiempo para que eso produzca certidumbre, seguridad de que se va a poder atender todo lo que viene hacia adelante. En ese sentido, me parece que buscarle alternativas, unas de temporalidad, otras de beneficio momentáneo, no resuelve el problema. ¿Le va a dar liquidez para atender ciertas obligaciones? Sí, pero esto, como digo, va a demandar recursos de manera constante a lo largo del tiempo. Por otro lado, esto ataca el lado izquierdo del presupuesto del Estado, vale decir, el ingreso. El IVA es el ingreso del presupuesto, o uno de los ingresos del presupuesto. Pero para que sea un tema técnicamente balanceado y equilibrado, es importante que al mismo tiempo que se tomen acciones en el lado del ingreso, también se opte por decisiones en el lado del gasto, para que sea equilibrado el proceso, sustentable, técnicamente mejor, y además, porque me parece que no es del todo justo, pongámoslo así, pedirle una contribución al sector privado, que yo creo que tiene que darla por la situación que vivimos, pero el Estado tiene que hacer su trabajo también. Y ahí hay mucha grasa que cortar, sobre todo, por ejemplo, en el lado de los subsidios de los derivados. Entonces, me parece que hay bastante acción por desarrollarse.
Esto, si se lo hace de manera balanceada, puede dar lugar a que podamos tener finalmente un programa económico de saber hacia dónde vamos a transitar, cuáles son las metas, cuáles son los instrumentos, en qué fecha se van a lograr las mismas, y de esta manera acceder a financiamiento internacional, que eso también es parte de lo que se requiere. Recursos que vengan de afuera, aumente la liquidez y se pueda atender todo lo que nos viene y todo lo que venimos arrastrando la parte del pasado. Es que no solamente el conflicto es temporal, Mauricio. Hay un desajuste estructural que ya fue detectado por las autoridades de este gobierno a finales del año pasado. Con usted ya hemos conversado al respecto. Las cifras del déficit son amplias, astronómicas, las necesidades de financiamiento igual. Hay atrasos por cantidades inmensas. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares en cada ítem. Entonces esto tiene que ser enfrentado ahora, porque de lo contrario tendremos un problema estructural que se va arrastrando y que probablemente en el corto plazo estalle. Es correcto lo que anota Edgar. Por esa misma razón, me parece que si se optara, cosa que por lo que vemos no está fácil, el tema del IVA, eso no va a ser suficiente. Eso no va a poder cubrir todas las necesidades que se tienen, tanto de lo que se arrastra del pasado, cuanto de lo que se avecina hacia adelante. El país necesita un programa, necesita saber hacia dónde va a caminar, cuál es el norte, qué es lo que va a hacer. No puede dejar las cosas como están. Hay atrasos con la seguridad social por el aporte del 40%. Hay atrasos con los gobiernos seccionales. Hay atrasos con contratistas privados. Si esto no se deja así, se puede inclusive acortar la cadena de pagos, lo cual va a tener más problemas hacia adelante. Y eso obviamente va a contraer más la economía de la que ya está, porque el Banco Central para este año ya apunta a un crecimiento económico del 0,8. El año pasado fue del 1 punto algo. Esto va a significar que crezcamos menos que la población y por lo tanto las opciones de recuperar el empleo no se van a dar. Pero al menos pongamos el tren en rieles para saber que hacia adelante, hacia mediano plazo, el siguiente gobierno, inclusive si es el mismo actual, tenga una ruta por donde transitar, si no vamos a recibir los impactos de la inacción o de las decisiones parches o parciales que vamos a tomar en estas fechas. Tenemos el día de hoy la presencia de Alejandra Gómez. Ella es gerente de la Fundación Promesa de la Industria Farmacéutica de Investigación, IFI. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo está? Muchas gracias, Contémosle David. un poco a la gente qué es la Fundación Promesa de la Industria Farmacéutica de Investigación. Así Bienvenida. Es. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, la Fundación Promesa IFI de la Industria Farmacéutica de Investigación se dedica está aliada a la corporación IFI, que es la Cámara de la Industria Farmacéutica de Investigación, que son empresas farmacéuticas de Europa, de Estados Unidos, que están radicadas aquí ya hace 50 años para hacer sus negocios en temas de salud. La fundación tiene como fin cumplir temas de trabajo social en poblaciones vulnerables alrededor de todo el país, en temas de salud. Y desde hace 2 años más o menos está enfocada en temas de promoción de la salud materno-infantil. Correcto. Y sobre todo la reducción de la desnutrición crónica infantil, enfocada en los 1000 primeros días de vida. ¿Cuántos años tiene la fundación? La fundación tiene 30 años. 30 años. Sí. Pero en estos últimos 2 años hemos estado enfocados en este tema particular de promoción de la salud materno-infantil. ¿Qué les llevó a irse a estos temas en particular en estos 2 últimos años? ¿Qué es lo que les impulsa a dedicarse o a poner los ojos en estos temas en específico? Sí, realmente, estudios científicos nos han guiado que la inversión en la primera infancia es la mejor inversión. Primero, es la más rentable, que de cada $1 invertido en la primera infancia realmente hay un retorno de hasta $17 en un futuro, que realmente los 1000 primeros días de vida, que incluye desde la etapa de gestación hasta los 2 primeros años de vida, son una ventana de oportunidad para la formación, el desarrollo del ser humano en el futuro. Entonces, lo que se hace o lo que no se hace en esos 1000 primeros días de vida
realmente va a influir en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo físico, emocional, social de ese niño o esa niña. Entonces realmente para prevenir cualquier condición negativa de salud, para prevenir cualquier condición negativa de desarrollo cognitivo de las personas, realmente tenemos que incidir en esa etapa de edad. Entonces, estas consecuencias negativas además deben de ser con mayor fuerza en la población vulnerable. Así es. Población y zonas vulnerables. Así es. Es importantísimo que los niños desde su etapa de gestación tengan, la mujer embarazada, digamos, tenga sus controles prenatales para prevenir cualquier condición que exista, que pueda ingerir los micronutrientes, las vitaminas, hierro durante el primer trimestre incluso de embarazo, que viva en un entorno saludable, seguro, no violento, que tenga el apoyo de su familia, de su comunidad, para que su embarazo se desarrolle de la manera más óptima. Y luego, cuando ya nace el bebé, que pueda nacer igual en un entorno seguro, que se pueda promover la lactancia materna, que usted sabe, la lactancia materna es el alimento milagroso que tenemos gratuitamente todas las mujeres para sus hijos. Y luego que continúe yendo a controles del niño sano, por ejemplo, justamente para que tenga su esquema de vacunación oportuno y completo, y así solamente con esas acciones, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho apego durante la primera infancia sobre todo, el niño o la niña va a poder ser un niño que pueda ser exitoso en la escuela, que pueda graduarse, que pueda obtener en un futuro un trabajo mejor. Entonces eso es indispensable. Y dentro de la práctica ustedes han creado proyectos como el que se llama Mi Guagua a 1000. Así es. ¿De qué se trata este proyecto? Así es. Ya para poner en práctica todo esto que nos ha comentado, ya lo ponen ustedes en práctica. Sí. Bueno, estamos trabajando en el proyecto Mi Guagua 1000 Fundación Promesa, IFI, con Fundación Alianza Suiza y también con Asociación Vivir. Nos hemos aliado 3 organizaciones para crear este proyecto que se llama Mi Guagua 1000, que tiene 2 connotaciones, que queremos que los guaguas estén con las potencialidades a 1000, con sus capacidades a 1000, pero también enfocándonos en los 1000 primeros días de vida. Entonces este proyecto lo que incluye es un enfoque integral que trabaja con familias vulnerables, dándoles formación, talleres, acompañamiento, consejerías en temas de salud, de crianza positiva, de alimentación complementaria, porque los niños desde los 6 meses ya, además de la lactancia materna, empiezan a comer alimentos saludables, guiarles cuáles son los alimentos saludables, económicos, accesibles en su entorno, para que puedan también nutrir mejor a su familia. También trabajamos con el personal de salud de 7 centros de salud aledaños a las 5 parroquias en el sur de Quito que trabajamos. Ese es el área que han identificado en un inicio donde está enfocado este proyecto de Mi Guagua 1000. En 5 parroquias en el sur de Quito. Entonces estamos trabajando en la Ecuatoriana, Chillogallo, Turubamba, Huamaní. Entonces trabajamos también con los centros de salud aledaños a las poblaciones. Eso les permite a través de los centros de salud, por ejemplo, identificar qué madre, por ejemplo, ya está en gestación. Así es. Es decir, quién se encuentra embarazada, y desde ahí arranca el control, el seguimiento, el apoyo a estas familias, justamente para incluso que asistan a los controles prenatales. Si es que necesitan alguna otra examen o referencia, les ayudamos, también les apoyamos a transitar en esas... Involucrarse además con el entorno. Además. Porque usted decía que no tiene que haber un entorno violento, y esto a veces no se lo topa, y dice, no, la madre tiene todo lo necesario, está bien alimentadita, tiene todos los controles cada tantos días, cada tantos meses, así que el embarazo va normal, lo decimos así, pero si llega a la casa, llega al barrio y existen situaciones de violencia, el entorno no es el adecuado. Sí, no podemos recaer o poner toda la responsabilidad en la madre. Es importantísimo la pareja, es importantísimo la familia, la comunidad en la que ella vive,
para que el niño, o sea, usted ha visto, hay un dicho en África que dice, toda una comunidad se necesita para criar a un solo niño. Y es verdad, porque no es solamente la madre la que está involucrada, sino toda la comunidad, y por eso es tan importante la conciencia de los líderes comunitarios, de los líderes barriales, para también priorizar a esta etapa de edad. Y en este caso, ustedes también, en esta alianza que han realizado, porque es un proyecto en territorio, sí, ustedes se terminan insertando en la comunidad. Así es. Y también entonces trabajamos con el personal de salud del Ministerio de Salud, también trabajamos con el personal del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que atiende a estas familias porque a través de su programa Creciendo con Nuestros Hijos, que es un programa que educadoras comunitarias visitan a familias y les dan consejería en temas de estimulación temprana, en temas de lactancia materna, de salud en el embarazo. Entonces estamos realmente trabajando con todos los actores involucrados porque nuestra intención es realmente fortalecer a los servicios del Estado, no duplicar, sino complementar, apoyar, de alguna manera haciendo seguimiento también a las familias y haciendo conciencia en las comunidades de la importancia de los 1000 primeros días de vida. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Cine mudo de narcos, artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. Desaparecen al fiscal César Suárez en Guayaquil, allanan un arsenal de armas en Cumbayá y colocan dinamita en un cuartel de policía para explotar el centro de Quito. Amenazan a estudiantes y profesores durante sus clases virtuales durante una supuesta guerra contra el poderío narco. Imágenes que muestran el agravamiento de la crisis de inseguridad del momento. Una era muda del crimen organizado que paraliza ciudades en blanco y negro mientras coopta jueces, fiscales y abogados, pero también policías y marinos, por lo que la militarización de cárceles y calles parecen paños de agua tibia ante los ojos de cualquier cinéfilo en medio de la intensidad de un conflicto armado. El reciente episodio en Panamá, lugar de los exilios Bucaram, hoy de la captura de gángster como Daniel Salcedo, la psicosis en Colombia tras los pasos de Fito, las canalladas de la abogada de Colón Pico y la alerta roja de Interpol por Javier Jordán delatan la esquizofrenia colectiva silente y la expansión del miedo regional propagado por el crimen organizado. La disminuida inteligencia militar, los altos niveles de impunidad de la justicia, las penitenciarías superpobladas permeadas por la corrupción plateada, la cantidad de municipios y prefecturas tomadas en territorio por el brazo político ejecutor del narcotráfico y la desestabilización económica del fisco esculpen la figura del New Age, del terrorismo mudo contemporáneo implantado a granel. Entonces, ¿por qué no lo hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lasso? ¿Fue acaso el simplón neoliberalismo desordenado y ese dinero de sus familias colocado en paraísos fiscales cual lavanderías narco? ¿Pesa en algo el asesinato de un grupo de periodistas en la línea de frontera o los intereses de la mafia albanesa y las travesuras del cuñado de aquel pésimo presidente? Cine mudo de una corrupción blanda, de la impotencia ciudadana e ineficiencia de autoridades frente al imperio narco. Es que en esta película todo huele mal, apesta la narcopolítica y nadie quiere asumirla. El caso Metástasis parece sonido grabado que explota en la pantalla. El listado de terroristas expuesto por las fuerzas militares y policiales parece libreto de una comedia para el cine de Charles Chaplin. Al final, el narcotráfico decide qué vale y qué no vale en las migajas de la poca institucionalidad. El muro de contención y la tramoya cinematográfica creada por Daniel Noboa tendrá un clímax: descubrir y detener las rutas del financiamiento narco, la minería extractiva ilegal y el rearme de Fito y sus bandas de malhechores. Nos falta un bigote hitleriano sacado del correato mudo y mucho ingenio cantinflesco. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora.
Conflicto armado y finanzas en rojo amenazan la dolarización. Talía Flores, primicias. En un torbellino de emociones, los ecuatorianos atestiguan, con estupor, el grado de violencia del crimen organizado que asesina fiscales, hace explotar carros, incursiona en un canal de televisión y obliga al país a librar una guerra interna desigual, asimétrica e híbrida, como llaman los expertos. La conciencia de que el país carece de presupuesto para encarar a un enemigo con poder económico ilimitado y estructura transnacional potente y desalmada solo abona el desánimo, porque una vez más, quienes deben tomar las decisiones que el grave momento demanda, anteponen sus intereses personales y de grupos, pensando más en la próxima elección que en el propio país. Que las peores predicciones sobre la presencia del narco se estén cumpliendo, genera en cada ecuatoriano una dosis de remordimiento por no haber exigido acciones contundentes a los gobiernos de turno que podían haber cambiado la realidad de la violencia actual que altera la paz y la convivencia. Hace 15 años, Francisco Huerta Montalvo, ese ecuatoriano excepcional, fue una voz que clamaba en el país anunciando que Ecuador iba camino de convertirse en un narcoestado. Pero no solo que no fue escuchado, sino que fue vilipendiado por quien ejercía el poder en ese momento. En estado de negación, que visto a distancia raya en la complicidad, desoyeron las advertencias de los efectos adversos de no renovar el convenio de la base de Manta, de eliminar el requisito del visado con el concepto de la ciudadanía universal, de mantener radares inutilizados en la frontera, legalizar bandas delictivas y promover a sus cabecillos a la política, anular la exigencia de un pasado judicial y legalizar la tabla de consumo de droga. Hicieron lo que les vino en gana hasta configurar un ecosistema ideal para el narcoestado, cuyas consecuencias las está pagando hoy el pueblo, sobre todo los más vulnerables convertidos en presa fácil de las organizaciones criminales que, apropiadas de espacios del territorio nacional, son las únicas que pueden proveerles de un ingreso para sobrevivir. Las alertas de estos días son diferentes, pero igualmente atemorizantes porque tienen que ver con la grave crisis económica en instantes que el país está bajo ataque del crimen organizado y no hay dinero para mantener por mucho tiempo movilizadas a las Fuerzas Armadas y a la policía, que han demostrado profesionalismo y valor en la defensa del país y el combate al terrorismo. El conflicto armado ha lastrado la economía, que venía mal desde años atrás, porque los gobiernos irresponsables habían pateado el problema hacia adelante para salirse del apuro, dejando la carga al sucesor que tampoco logró solucionarlo. El déficit fiscal actual es de tal dimensión que el país podría estar al borde de la quiebra y hasta la dolarización puesta en riesgo, pero, aunque parezca inconcebible, la terrible situación no parece conmover a todos, en especial a aquellos que solo calculan los efectos de sus decisiones políticas en las urnas y hasta juegan al chantaje. Las cifras son de infarto: un déficit fiscal de 5.500 millones de dólares, atrasos por 4.000 millones de dólares y amortizaciones por 5.000 millones de dólares. Quiere decir que la necesidad de financiamiento llegaría en este 2024 a 14.500 millones de dólares. La propuesta de aumentar el IVA del 12 al 15%, que recaudaría 1.079 millones de dólares este año, no ha sido admitida por los aliados del gobierno en la Asamblea y el Ejecutivo ha decidido revisar la temporalidad y el monto, según anunció el propio presidente Noboa en Teleamazonas. Pero el correísmo presentó informe de minoría y habla de impuestos adicionales a las grandes empresas. Esta es la política y los políticos y sus dogmas por encima de la realidad que señala que el 90% de los productos de la canasta familiar no están gravados con el IVA, al igual que los útiles escolares, pero sí los combustibles. Justamente, focalizar el subsidio a los combustibles es considerado una salida imperiosa para intentar subsanar un déficit que es estructural. Pero el temor a la reacción de un dirigente indígena desubicado, que solo se acuerda del país a la hora de incendiar las calles, crear el caos y fomentar la miseria, resulta más poderoso que el sentido del Estado de los gobernantes. El subsidio a los combustibles le representó al país 2.300 millones de dólares el año anterior y duele que los beneficiarios sean también los sectores de mayores ingresos, los contrabandistas
y el narcotráfico, como lo reveló un reportaje del Washington Post que mostró a las Islas Galápagos convertidas en gasolinera de los narcos porque allí se abastecen de combustibles subsidiados. Carondelet debería pedir a la Academia estudios adicionales sobre la focalización de los subsidios a los combustibles y aprovechar la circunstancia excepcional de Ecuador para tomar una decisión valiente y definitiva, haciendo pedagogía que aplique a la gente la realidad y que le explique esa realidad de las arcas fiscales y el futuro de todos. Pero más que eso, hace falta comprensión del momento histórico de la patria amenazada para entender que el apoyo popular con cifras históricas como las que tiene ahora el presidente Noboa en este momento es para usarla en beneficio del país y de la gente que lo catapultó al poder político. La situación fiscal es aterradora y solo para financiar la guerra contra el narco se requieren al menos 1.020 millones de dólares. Por eso, está bien que se barajen todas las posibilidades, incluyendo recortar por 1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos e innecesarios, y que el Estado se apriete el cinturón como anunció el presidente, que también buscará la moratoria de un año adicional para desmontar el Yasuní. Si por desoír las advertencias que alertaban que Ecuador podría devenir en un narcoestado, hoy estamos pagando las consecuencias, ojalá ahora se escuchen las alertas de que si no se resuelve el problema económico que es estructural, el país caería en un abismo que hasta haría perder la dolarización, que es lo que buscarían ciertos personajes. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. El Parlamento turco dice sí a la entrada de Suecia en la OTAN. El Parlamento turco dice sí a la entrada de Suecia en la OTAN. Con 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, la Cámara ha ratificado su visto bueno a la entrada del país nórdico en la alianza militar. El presidente turco levantó su objeción a la candidatura de Suecia durante una cumbre de la OTAN en julio del año pasado y envió al Parlamento en diciembre el protocolo de adhesión para su ratificación. Ahora solo falta que Hungría dé luz verde a Suecia. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha invitado a Budapest a su homólogo sueco Ulf Kristersson para negociar tras varias crisis por las críticas suecas a la degradación de la democracia húngara. La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania en febrero de 2022 consiguió que los tradicionales no alineados Suecia y Finlandia buscaran la protección de la OTAN. Disminuyen migrantes en la frontera mientras la Casa Blanca celebra decisión sobre alambre de púas. Son pocos los migrantes que se congregan a las afueras de este albergue en El Paso, donde reciben mujeres y niños. Algunos dicen que los controles en México se han intensificado y que la patrulla fronteriza en esta área está regresando a los migrantes a México. Pues dicen que supuestamente ahorita van a calmar las cosas, ¿verdad? Pero yo digo que con los inmigrantes nunca se va a calmar. Según las autoridades del Paso, esta calma es el resultado de un cambio en las políticas migratorias y los recientes acuerdos entre funcionarios estadounidenses y mexicanos. Cualquier momento puede cambiar la cosa, entonces queremos seguir teniendo la oportunidad de movernos rápido y ayudar a los migrantes y ayudar nuestra ciudad y los residentes a asegurar que todo sea seguro. El número de migrantes que llega a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido significativamente en las últimas semanas, pero esas cifras aún no han sido publicadas. Los números de octubre y noviembre de 2023 indican que la mayor cantidad de indocumentados cruzó por Arizona. Entre tanto, tras el fallo de la Corte Suprema este lunes, que autorizó a la administración Biden a remover el alambre de púas que el gobierno de Texas había colocado en varios puntos de su frontera estatal, el gobernador de Texas dijo que la disputa no ha terminado. Activistas proinmigrantes temen por el ambiente que se siente en varias ciudades del país.
El clima está muy antiinmigrante en el interior de lo que viene siendo la frontera tejana y que pues también es parte de que hay que cambiar esta narrativa de quién es un migrante, ¿no? El martes, el asesor John Kirby dijo que la administración Biden quiso ayudar a la patrulla fronteriza con esta demanda a la corte. ¿Y sabes qué más les ayudará a hacer su trabajo? Más agentes de la patrulla fronteriza. Esa es una idea. La Casa Blanca dijo que quiere dar más recursos a la patrulla fronteriza, pero los republicanos en la Cámara de Representantes se niegan a aprobar más dinero hasta que la administración Biden tome acciones más fuertes para reducir el flujo de migrantes indocumentados. Uno de los administradores de este refugio nos dijo que en este momento se encuentran 22 migrantes y que es la cifra más baja que han tenido en muchos meses. Paula Díaz, La Voz de América, El Paso, Texas. Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Estados Unidos busca fondos para ayudar a Kiev. Una nueva ofensiva rusa con misiles contra varias regiones de Ucrania deja al menos 6 muertos, más de 70 heridos y numerosos daños materiales. Mientras se intensifican los ataques rusos, el gobierno de Estados Unidos busca aliados económicos para ayudar a los ucranianos en su guerra contra Rusia. Obviously the continued lack of funding has forced us to pause drawing down additional items from our inventories, given the implications for our own military readiness. And this, of course, prevents us from meeting Ukraine's most urgent battlefield needs, to include things like artillery rounds, anti-tank weapons, air defense interceptors. La administración de Joe Biden no es capaz de enviar la munición y los misiles que Kiev necesita para luchar contra Rusia porque se le ha agotado el dinero para reponer esas reservas. En Bruselas, la OTAN anunció la compra de proyectiles para reabastecer a los aliados que han enviado su munición a Kiev. Más ayuda humanitaria y la creación de un Estado palestino para terminar con la guerra en Gaza. La OMS y sus asociados completaron el lunes una misión de alto riesgo para reabastecer de combustible al hospital Al-Shifa en el norte de la Franja de Gaza, donde cientos de miles de personas siguen sin recibir ayuda. La situación es insostenible y la comunidad internacional aboga por facilitar la llegada de ayuda a Gaza y por la creación de un Estado palestino para poner fin a la guerra. Last week's clear and repeated rejection of the two-state solution at the highest level of the Israeli government is unacceptable. The right of the Palestinian people to build their own fully independent state must be recognized by all, and any refusal to accept the two-state solution by any party must be firmly rejected. Antonio Guterres insta a todas las partes a dar un paso atrás y considerar el horrendo coste humano de un conflicto regional. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la guerra acumula ya unos 25.500 muertos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena
dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.